Sacsayhuamán, una de las obras más grandes que nos han dejado nuestros incas. Empecemos esta gran aventura. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán se encuentra a pocos minutos de la ciudad del Cusco. Este conjunto arqueológico es uno de los más grandes que los incas hayan edificado y donde se utilizaron piedras de enorme tonelaje. Algunas de estas piedras pueden llegar a pesar incluso más de 100 toneladas. Imagínate que cada tonelada son 1000 kilos. Ahora, ¿qué pueblo construyó este enorme monumento? Fueron los incas. ¿Y quiénes eran los incas? Profesor, eso es fácil, los incas son los que vivían acá en el Cusco. Sí, pero ¿cuál es su origen? Según las leyendas, ellos vinieron del lago Titicaca cuando el Padre Sol mandó a 2 de sus hijos, a Mamaojlio y Manco Cápac. Y según otra leyenda de los hermanos Ayar, ellos vinieron de Pacaritambo, en Tamputoco. 4 hermanos Ayar, Ayarcachi, Ayarucho, Ayarauca y Ayarmanco, vinieron con sus esposas para fundar la ciudad del Cusco, y luego ellos, en un proceso largo de conquistas a diversos pueblos y de formar un gran imperio, nos dejaron obras como esta. Ahora, ¿quién de los incas construyó Sacsayhuamán? Recuerda, estimado estudiante, que a lo largo de la historia de los incas tuvimos 13 gobernantes: Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, los 13. Pero dentro de esta historia de 13 gobernantes tenemos 3 que fueron los de la etapa del máximo apogeo, cuando los incas habían logrado ya su máximo desarrollo, empezando por el gran Pachacútec, y justamente se dice que fue él el que empezó a mandar esta construcción, a lo que los españoles le llamaron erróneamente como fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron en el año de 1533 por el sector de arriba llamado Picchu, lo que sería la entrada de la conquista, vieron primero esta edificación, y la vieron con estos muros gigantescos, con construcciones altas que ahora ya no existen, obviamente, y pensaron que era un castillo, a modo de defensa como había en Europa. Por ahí le denominaron fortaleza. Realmente este lugar era una casa, un templo del sol tal vez, o un adoratorio al rayo, porque cuando lo ves de la parte de arriba, las formas zigzagueantes nos dan la forma de este suceso, de este fenómeno climatológico que es el rayo. Ahora, posiblemente fue Pachacútec el que mandó construir esta construcción, pero él no lo llegó a ver terminada, porque es gigantesca. Su hijo Tupac Inca Yupanqui continuó, y posiblemente fue su nieto Huayna Cápac quien logró concluir esta gran edificación casi después de 60 años. Lo increíble de este conjunto es el tamaño de las piedras que utilizaron para la construcción. Como puedes ver, los incas no utilizaban argamasa ni pegamento entre las piedras. Por ejemplo, ahora cuando tú quieres hacer que tu casa sea dura, resistente, utilizas el cemento como un pegamento para que no se mueva. Pero en el caso de ellos, usaron el famoso contrapeso. ¿Qué quiere decir? Cada una de estas piedras de alto tonelaje sirve por su propio peso para que la otra de abajo no se mueva, y así sucesivamente cada una está ajustando a la otra. Ahora, lo asombroso es lo siguiente: si te das cuenta en las junturas o en las uniones, los incas no utilizaron nada de argamasas, como te dije, de cemento, ni ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo construían esto? ¿Cómo hacían ello? Traían estas piedras desde la parte de allá del fondo, a varios kilómetros donde estaba la cantera principal, jalando. Vas a identificar, por ejemplo, que la parte de arriba del dintel no corresponde a la estructura, porque mientras que toda la construcción, las piedras están unidas muy hermosamente, la parte superior no. Esta piedra fue traída en años posteriores, después años recientes, para que la gente pueda ver cómo se vería una portada inca en su máximo esplendor. Pero como te digo, la piedra no es de la época o no es del lugar mismo de Sacsayhuamán. Según el cronista Inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales de los incas, esta edificación era tan pero tan majestuosa, tan pero tan grande, que él se perdía cuando era niño y venía aquí a pasear. Tenía que agarrar incluso una lana o marcar con una tiza en las piedras para saber dónde estaba.
En la actualidad ya no puedes observar tal vez ese tamaño enorme de esta construcción porque la mayoría de estas piedras fueron destruidas, pero no por la naturaleza, no por los terremotos, sino por mandato de los españoles, quienes mandaron sacar todas estas rocas, la mayoría, y mandarlas hacia el Cusco, donde se iban a construir sus palacios, templos o las iglesias. Las construcciones incaicas eran realmente enormes, pero poco a poco fueron destruidas, y después de la etapa de la República, muchos malos cusqueños, tal vez en su ignorancia podríamos decir, sacaron las piedras para sus construcciones. Durante cientos de años este lugar fue destruido, pero aún todavía queda en pie muy bonitos lugares. Nos encontramos en el sector conocido como el Muyucmarca o la Ciudad Redonda. Según el cronista inca Garcilaso de la Vega en su libro Los Comentarios Reales de los Incas, se decía que aquí existían 3 torreones gigantes. Uno, el de aquí, que es el Muyucmarca, el Paucarmarca y el Sajijmarca. Durante muchos años los investigadores dijeron que Garcilaso mentía, porque todo este lugar estaba cubierto con tierra y no había nada de la existencia de estos 3 torreones. En 1944, Luis Eduardo Valcárcel, un gran investigador y historiador peruano, empezó a escarbar en esta zona y a pocos centímetros encontraron las bases de estos torreones. Pero ¿por qué ya no existen si se dice que medían 12 metros, el de allá 9 metros, etc.? Después de la conquista de los españoles, ellos mandaron destruir todas estas edificaciones con un fin, para que la gente, los indígenas, jamás recordaran la grandeza de su imperio. ¿Y dónde están estas rocas?, dirás. La mayoría de estas piedras fueron arrojadas hacia la ciudad del Cusco, con las cuales se construyeron sus palacios, templos e incluso partes de la catedral que nosotros tenemos ahora en la compañía. Poco a poco se está redescubriendo este lugar y se han hecho reconstrucciones en 3D para poder ver cómo era en la época imperial y cómo los incas habían trabajado este lugar. Durante muchos años también se pensó que era un reloj solar, por las formas que tiene. Cuando lo vemos de la parte de arriba podemos ver incluso divisiones que podrían decir que estas son meses y años, pero no. Lo que ya las investigaciones modernas han concluido es que son las bases de estos 3 grandes torreones. La construcción de Sacsayhuamán se realizaron con piedras calizas, andesitas y dioritas. Esta construcción, en más de 60 años que tardó, tuvieron diferentes baluartes o niveles. Ahora, hay una teoría que dice que en algunos sectores de los muros principales o los baluartes podemos ver las figuras de animales, plantas, etc. Como por ejemplo aquí, lo que se indica sería lo que es uno de los auquénidos más representativos del Perú, la llama. Podemos ver lo que es su cabeza, la parte de arriba su orejita, su cuello y la parte de su cola. Obviamente esto se conoce como pareidolia, o que cuando una persona pues, suele ver imágenes dentro de lo que son las paredes, etc. No se sabe a ciencia cierta si los incas lo hicieron intencionalmente o solo es casualidad. Ahora, ¿cómo los incas trabajaban las piedras para llegar a pulir ese sentido? No conocían herramientas de hierro, o sea, los incas no conocían el hierro ni los taladros modernos, pero mira la perfección, por ejemplo, y era simple. Utilizaban otras rocas más duras. La jiwaya, por ejemplo, es una piedra que es mucho más dura, y con ese modo de combo empezaban a chancar y chancar y chancar hasta hacer un desgaste. Y después de mucho tiempo lo empezaban ya también a raspar o a pulir con arena. Ahora, este era un sistema que se ha comprobado que es posible, pero ¿tenían bastante paciencia los incas para hacer este trabajo? Obviamente que sí, porque en su época el trabajo no era como nosotros lo conocemos, no era por un salario, nada. Ellos venían en un sistema de trabajo conocido como la mita, el cual obligatoriamente durante un largo tiempo tenían que cumplir este servicio para el Estado. Las construcciones incas son sencillas, simétricas y sólidas. Sencillas porque no necesita más adorno que la belleza de la piedra. Sólida porque son muy duras. Y simétricas porque lo pueden calzar de una manera tan perfecta que no necesitaban ni cemento ni barro para unirlos.
Muchas de las construcciones de Sacsayhuamán en la actualidad se encuentran prácticamente destruidas o semidestruidas, como podemos ver, por ejemplo, en esta de aquí. Ahora, aquí sobresalen lo que es la presencia de las hornacinas o falsas ventanas, como puedes ver al fondo. ¿Y cuál era su utilidad? Tal vez para colocar algún utensilio, para colocar tal vez un ídolo, etcétera, porque recuerden que estamos en un lugar religioso, no es una fortaleza. Le llamaron fortaleza porque los españoles lo confundieron cuando entraron por el sector de Pichu y el Carmenca y pensaron, como esta construcción era grande, con piedras gigantescas, oh, es como un castillo de allá de España, y por eso lo de fortaleza. En este lugar, por ejemplo, podemos ver también la presencia de hornacinas grandes, como por ejemplo esta de aquí. Ahora, está destruida la mayoría porque te dije que por edicto español todo esto fue utilizado como cantera. La presencia de los techos casi nunca vas a ver en una construcción incaica en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque los incas, por ejemplo, el techo que ellos utilizaban estaba hecho con paja y madera. Pero por el paso del tiempo y cuando no se cuida, no se vuelve a poner más paja fresca, etc., la paja se empieza a podrir y malograr y la construcción, obviamente el techo termina por caerse. Si ahora en Machu Picchu o en otros lugares has visto supuestamente techos, ya no son de la época inca, sino son reconstrucciones para que nosotros tengamos una idea. En la parte del fondo podemos observar lo que sería el complejo de Suchuna y en la parte posterior se encuentra el rodadero. Lastimosamente por la pandemia muchos de estos lugares han sido, no hay acceso para el público, pero en ese lugar, por ejemplo, como estás viendo ahorita en la imagen, podías apreciar de que la roca natural se había elevado y los incas aprovecharon para simplemente acomodar esta famosa construcción. Y en la parte posterior se encuentra la importante construcción conocida como la Chincana, o el lugar donde se perdían. Según la leyenda de los incas, en este lugar, por ejemplo, ellos podían entrar y luego salir en sitios como el Coricancha o incluso Machu Picchu, pero a veces eso solo queda en leyenda. Investigaciones modernas nos dicen que fue el trabajo del agua durante millones de años que desgastó la piedra de forma natural. Ahora, en 1950, en la década del 50, en el Cusco se planteó unas leyendas mozas acerca de jóvenes que habían entrado a estas chincanas, que se perdieron durante mucho tiempo y salieron luego en el Coricancha con choclos de oro, que decían que por el interior de ese hueco había lugares con grandes tesoros. Los incas tenían un estilo de trabajar único. Cuando ellos, por ejemplo, empezaban sus grandes construcciones, entraban en armonía con la naturaleza. No era costumbre de los incas destruir todo lo que estaba alrededor para empezar sus edificaciones. Al revés, aprovechaban donde había una gran roca, en la cual simplemente acomodaban las piedras. Los bosques que estaban a su alrededor no eran destruidos. Esa costumbre se ha perdido. En la actualidad, por ejemplo, puedes apreciar este hermoso árbol que está aquí, que es la queuña, que casi se encuentra en peligro de extinción. Es uno de los pocos árboles todavía de la época incaica que aún quedan en nuestra ciudad del Cusco. Hace cientos de años, cientos de estos árboles, miles de estos árboles en forma de bosquecillos estaban alrededor de esta hermosa ciudad. Hoy en día el eucalipto ha ganado tal vez esta batalla. Y el eucalipto no es propio del Perú, fue traído por los europeos, siendo una planta nativa de Australia. Es nuestra obligación rescatar y revalorar estos árboles. Uno va. Dentro de la cosmovisión de los incas, en su culto, en su religión que era el panteísmo, ellos tenían lo que era la trilogía, basada en lo que es el Hanampacha, lo que sería el cóndor, el Caipacha, el puma, y el Ujupacha, o el mundo de abajo, que sería la serpiente. La religión incaica era panteísta, el culto a la naturaleza, por eso el culto al sol, a la luna y a las estrellas, y a los demás seres, como por ejemplo el rayo, a lo que posiblemente este gran conjunto de Sacsayhuamán habría sido dedicado. Pero en la actualidad, cada vez que tú vayas a un centro arqueológico incaico, encontrarás cruces o algunas edificaciones religiosas católicas. ¿Esto debido a qué? A la llegada de los españoles, ellos nos impusieron su religión, que era el catolicismo, y empezaron a perseguir a la religión incaica. Aunque no lo lograron al 100%, su dominación se vio en las construcciones, pues allá donde había un templo incaico, ellos levantaban una iglesia.
católica, allá donde había un santuario, un palacio, etc., ellos hacían construcciones. La ciudad del Cusco, por esa razón, tiene muchas iglesias, y estas iglesias se encuentran en los antiguos palacios de los gobernantes incaicos. Hace cientos de años en este complejo se escucharía el sonido de los pututus a caracoles que nos mandaban el empiezo del día del trabajo. Y a veces cuando tú vienes al complejo Sacsayhuamán vas a ver en las rocas estas salientes, como podemos ver aquí, acá, en este lugar y aquí. Muchos de los investigadores dicen de que el significado de esto puede ser de que servía para que los incas amarren aquí las sogas para poder jalar y arrastrar estas piedras, porque recuerda que los incas construyeron estas grandes edificaciones sin la necesidad de maquinaria pesada, porque no existía en la época. Ahora, otras teorías nos indican que, por ejemplo, los incas nos dejaron estas salientes para demostrarnos cuánto habían trabajado en el tallado de la roca. Estas dos versiones son las más aceptadas y aquí podemos ver, por ejemplo, cuánto trabajo les costó a los incas hacer estas edificaciones. Ya, vamos a la llanita y con eso se acabó el día de hoy. Se dice que la ciudad del Cusco tenía la forma de un puma, este felino que era una de las deidades principales de nuestra ciudad. Ahora, incluso muchos historiadores dicen que la palabra Sacsayhuamán viene de esto, de cabeza. ¿Por qué? Sacsay de saciado y Uma, que significa cabeza en el idioma quechua. Hay otros autores que dicen que Sacsayhuamán viene de Sacsay, que es saciado, y Huamán, que es el halcón, que es un animal que también tenemos aquí. Lo más probable es que sí, este lugar provenga de la palabra Uma o cabeza, porque da esa forma justamente a la ciudad Puma. El conjunto de Sacsayhuamán, si es que lo vemos del aire, parece este felino que estaría recostado. Hace millones de años este lugar era un lago. Todo, como puedes ver, está encerrado por los cerros. Era el famoso lago Morqui. Con el paso del tiempo ese lago se empezó a secar. Después, obviamente, distintos grupos de humanos empezaron a habitar este lugar. Los chanapatas, quilques, marcavalles. Hasta que los incas, hace aproximadamente, en el año 1100 aproximadamente, entraron por lo que es el cerro Guanacauri. Cuando llegaron aquí, obviamente todo este lugar estaba rodeado de grandes humedales, lodazales, y ellos empezaron a construir alrededor, luchando con las poblaciones que ya vivían aquí. Se dice que nuestra ciudad primitivamente se llamaba Ajamama, por el culto a la chicha que ellos tenían. Luego los incas le pondrán el nombre de Cosco, que significa centro. Después los españoles al llegar acá la refundarán con el nombre de Cuzco, y por decreto del gobierno municipal se cambió oficialmente hacia lo que es la ciudad de Cusco. Cada 24 de junio en la ciudad del Cusco se festeja el Inti Raymi, conmemorando una fiesta ancestral incaica. Si bien es cierto en la actualidad muchos datos de esta fiesta se han perdido porque los incas no conocieron la escritura, pero mediante los cronistas y los investigadores se ha logrado llegar a ciertas conclusiones. Desde el año de 1944 es que se volvió a retomar esta fiesta, que termina en la gran explanada de Sacsayhuamán, donde el Inca hace su aparición junto con su colla, su comitiva real, bailarines, soldados, sacerdotes, etc., quienes se encargan de hacer el culto hacia el Padre del Sol. En la Gran Pascua se hace un sacrificio de la llama y se termina en una gran fiesta. Cada 24 de junio, los cusqueños nos vestimos de gala y Sacsayhuamán es el escenario principal. El año de 1536, aquí en Sacsayhuamán, se dio a pie una de las batallas más importantes entre los incas y los españoles. A pocos años de la conquista, los incas se dieron cuenta que estos españoles no eran dioses.
Simplemente eran personas que habían venido por su ambición de los metales preciosos, por el oro y por la plata. Manco Inca, que había sido coronado por Francisco Pizarro aquí en la ciudad del Cusco, junto con miles de soldados incaicos tomaron la ciudad en un asedio que duró varios meses. Y fue aquí justamente en Sacsayhuamán donde se dieron los últimos grandes enfrentamientos. Lastimosamente los españoles, junto con un grupo de aliados que tenían de las distintas culturas que habían sido sojuzgados por los incas, pudieron resistir y luego vencieron hacia los incas, quienes se retiraron al Vilcabamba. Aquí en Sacsayhuamán se dio la batalla entre incas y españoles que dio fin al imperio incaico. En época de los incas, la chicha o aja era la bebida principal y ceremonial, no solo para su vida cotidiana, sino también para las grandes festividades como el Inti Raymi. Esta bebida era ofrecida casi siempre hacia el Padre Sol. Y justo cuando él estaba en su momento de máximo esplendor en el centro del cielo, pasaría un momento y brindaría y calmaría su sed. Por eso hoy día en este hermoso lugar llamado Sacsayhuamán le ofrendaremos un poco de esta chicha sagrada que tenemos. Padre Sol, bríndanos salud, bríndanos paz en esta sociedad que tanto lo necesita, y gracias por habernos dado un día más de vida. Y aquí acabamos con lo que es el circuito del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, con esta hermosa visita. Cualquier oportunidad que tú tengas para venir al Cusco, este lugar se encuentra a tan solo unos minutos de lo que es la plaza principal. Puedes venir ya sea en un taxi o puedes venir también en un bus que te va a dejar cerca al complejo. Te esperamos.